En Sin Distancias hoy, dentro del ámbito de la psicología social y de las organizaciones, nos interesamos por la gestión de los recursos humanos en las ONGs. Características específicas, planteamientos, organización, desarrollo y formación del equipo humano que forma parte de este tipo de organizaciones cuya productividad, cuyo éxito o su eficacia se mide en términos de impacto social. Una organización depende de sus equipos y personas y cómo gestionarlos es la clave del éxito. Las ONGs no escapan a esta necesidad, al contrario, su necesidad de ser eficaces y de responder a su trabajo ante la sociedad les exige realizar un esfuerzo extra. La selección del personal, los programas de formación y de desarrollo de carrera son ámbitos que cada vez les preocupan más y a los que dedican más esfuerzo. Para conocer los retos a los que se enfrentan las ONGs en el ámbito de los recursos humanos, nadie mejor que nuestra invitada Adriana Rubio Hernández, psicóloga con una amplia experiencia profesional en organizaciones no gubernamentales y en muy diferentes áreas: formación, coaching, apoyo psicológico. En estos momentos es técnico de recursos humanos en la Unidad Internacional de Recursos Humanos de Oxfam Intermón. Adriana, muchas gracias por tu colaboración en Sin Distancias. Bueno, muchas gracias, Maite, a ti por invitarme al programa. Y nada, encantada de estar aquí contigo. Bueno, hemos dicho Oxfam Intermón. ¿Por qué ha cambiado de nombre ya para empezar? Bueno, ha cambiado de nombre porque, trabajamos, como a lo mejor mucha gente sabe, en una gran confederación Oxfam, en el que somos 18 Oxfams, y la intención es trabajar como un solo Oxfam. Lo que esto nos da de fuerza es que a la hora de hacer campañas políticas o incidencia y a la hora de actuar en terreno tenemos mayor visibilidad y también tenemos la intención de aunar esfuerzos materiales y de recursos humanos en este ámbito. Entonces, Oxfam, porque estamos oxfamizándonos en general, en global, ¿no? Bueno, pues descríbenos la organización, aunque sean unas pinceladas, para ver en qué consiste, cuáles son sus objetivos, en qué países intervenís. ¿Cómo es la organización? Bueno, pues la organización, como estábamos diciendo, es una organización internacional que centra sus actividades en ofrecer una respuesta al gran reto de la lucha contra la pobreza y la injusticia desde un punto de vista transformativo e integral. Cuando digo transformativo e integral es importante explicarlo porque transformativo en el sentido de que buscamos el cambio, un cambio social. No solamente trabajamos de una manera reactiva, como harían otras organizaciones, sino que nos posicionamos, ¿no? y hablamos en favor de los más desfavorecidos en gobiernos y a través de nuestras campañas y de nuestra incidencia política, ¿no? Y integral en el sentido en que trabajamos en las causas y en las consecuencias de esta lucha por la pobreza y la injusticia, ¿no? En las causas trabajamos sobre todo en incidencia política, en sensibilización ciudadana, en campañas y en educación en las escuelas, aquí en España, pero también intentamos llevarlo a nuestros programas en terreno, y en sus consecuencias trabajamos en acción humanitaria y en cooperación al desarrollo, en las dos. Luego, hablar un poquito de que los países donde trabajamos en 18 países, en Latinoamérica y en África principalmente. Así, para darte una visión general, trabajamos en Haití, en Perú, trabajamos en toda la franja del Sahel, Mauritania, Burkina y también Sur Sudán, Chad, 18 países. También decir, pues eso, que formamos, como he dicho, ¿no? Formamos parte de una confederación de 18 Oxfams, con lo cual tenemos una perspectiva internacional y mucho intercambio entre unos Oxfams y otros. Y luego el equipo, para darte una visión general sobre el equipo humano, ¿no? Somos 1.300 personas asalariadas, de las cuales 338 trabajan en España y unas 950 en otros países. También hay muchos voluntarios, unos 1.700 que trabajan en nuestras tiendas, también en las oficinas y en los comités, que son los activistas, ¿no? La gente que... ¿Los voluntarios, los cooperantes? No estamos hablando de voluntarios cooperantes, son voluntarios en España. A los cooperantes en realidad son profesionales. Esto es algo que ya hablaremos un poco más adelante en la entrevista. Cuando hablo de voluntarios es gente en España que colabora con nosotros sin recibir un salario, ¿no? Que son gente que trabaja en nuestras tiendas, que están en los comités, ¿no? Gente que se acerca a la ciudadanía para explicar nuestras campañas. Y son como 1.700, es un gran número, ¿no? Es importante hablar de ellos. Y luego es interesante comentar que tenemos una gran diversidad cultural. Por ejemplo, en terreno, en los países que he comentado, son 35 nacionalidades, y en sedes y en España
15 nacionalidades, con lo cual es un ambiente muy rico y muy multicultural. Yo creo que es un poco las pinceladas. Si quieres que cuente un poco ¿Cómo os más. financiáis? Sí, la financiación, tenemos dos fuentes de financiación principales. Una es las fuentes públicas, que es un 30% de lo que ingresamos, y los fondos privados, que es un 70%. Fondos privados quiero decir particulares y empresas. Empresas con las que colaboramos son 1.376 empresas y tenemos socios y donantes. Y bueno, recopilamos el dinero pues a través de nuestras campañas y bueno, diferentes actividades, ¿no? Bueno, nos damos cuenta de la gran complejidad de esta organización, ¿no? Con tantos frentes abiertos, con tantas personas, con tanta diversidad de proyectos. Y también nos damos cuenta de que este sector cada vez está más profesionalizado. Ahora vamos a centrarnos en el Departamento de Recursos Humanos, porque es el objetivo de nuestro programa. Y bueno, pues me gustaría que nos comentaras, Adriana, si en tu organización, en Oxfam Intermón, el Departamento de Recursos Humanos está sistematizado, es un departamento al uso, como si dijéramos. Luego veremos las diferencias que puede haber con departamentos de recursos humanos de otro tipo de organizaciones. Sí, efectivamente, como decías, Maite, más y más las organizaciones internacionales, las grandes ONGs, que digamos, está también Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, Acción contra el Hambre, o, por ejemplo, Cruz Roja Internacional, ¿no? Somos organizaciones muy profesionalizadas, grandes en volumen y que, por supuesto, están diferenciadas por áreas, ¿no? En todos los ámbitos, pero en recursos humanos también. Entonces, bueno, pues como cualquier departamento de recursos humanos en una gran multinacional, porque al fin y al cabo somos como una multinacional, pero con otros fines, ¿no? Nuestros fines no son lucrativos, sino, bueno, son unos fines sociales, digamos, ¿no? Pues tenemos diferentes áreas diferenciadas. El perfil profesional de la gente que trabaja con nosotros es como el de todas las organizaciones internacionales, multinacionales. Es un perfil de recursos humanos profesional, que tienen carrera universitaria y que han hecho una experiencia en recursos humanos. Y tenemos salarios tan equitativos y tan competitivos como cualquier otra persona que trabaja en otro departamento de recursos humanos en otra organización. Con lo cual, también nuestro interés desde el Departamento de Recursos Humanos es la calidad y la efectividad de nuestras acciones. También ponemos gran interés en la rendición de cuentas, por eso tenemos hasta auditorías externas e internas. Pero, bueno, hablando de las diferencias que tú comentabas, hay ciertas cosas diferentes. No son muchas, pero lo que nos diferencia es que ponemos el punto en las personas, ¿no? El acompañamiento en las personas, más que... estamos de acuerdo en que hay que cumplir unos objetivos y en ello estamos, ¿no? Y la calidad de nuestros objetivos, pero nos centramos en también acompañarles y darles una formación, un desarrollo adecuado, y por eso se genera un clima laboral mucho más propicio, ¿no? Que esto cambia, ¿no? No somos tan competitivos entre nosotros, se colabora más, entonces hay como más buen rollo, digamos, ¿no? Dentro de la organización. Que el hecho de que la actividad no sea lucrativa, que no sea, claro. En ese sentido, también ya marca carácter, ¿no? Y el hecho de que las personas además estén ahí, que se muevan por valores y no por dinero, por un salario, sino porque están comprometidos, pues eso introduce muchos elementos quizá diferenciadores, ¿no? Con respecto a otros departamentos de recursos humanos en otras organizaciones. Claro, efectivamente es lo que comentaba, ¿no? Que el perfil, ahí sí que hay cuestiones a añadir a esa profesionalidad, que como es la orientación hacia los valores, nuestros objetivos son diferentes. Luego también valoramos el que las personas tengan también experiencia en terreno, porque trabajamos mucho con muchas poblaciones en nuestros proyectos de terreno, entonces generas una cierta empatía y entiendes las problemáticas que se viven en terreno, que son diferentes a las que vivimos en organizaciones pues aquí, ¿no? En el territorio, ¿no? El estrés es diferente, la interculturalidad, hay conflictos muy diversos, ¿no? Y los contextos son complicados. Entonces tú has vivido aquello, podrás solucionar mejor los problemas, ¿no? Y bueno, al ser un ambiente multiculturalidad, la sensibilidad hacia lo multicultural es esencial, el saber comunicarse, el saber empatizar, el saber influenciar, transmitir información en contextos multiculturales es esencial para nosotros también, ¿no? Esto sería un poco el perfil de personas que buscáis. Que buscamos en recursos humanos, pero en general en la organización, porque para otros perfiles al final es lo mismo, ¿no? Es una parte más profesional y luego unas soft skills, ¿no? Unas competencias genéricas que nos diferencian y por las que, bueno, queremos ser reconocidos, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto.
Y si hablamos de otras funciones fundamentales dentro de los departamentos Sí. de recursos humanos, como por ejemplo la selección de personal, ¿cómo la realizáis? Sí, como te comentaba, el Departamento de Recursos Humanos está bastante centralizado y trabajamos en todas las fases del ciclo de vida de una persona. Está la selección, la formación, el desarrollo de carreras, pero también tenemos una parte de prevención de riesgos laborales o de captación, reclutamiento de voluntarios o un servicio jurídico y laboral. Luego tenemos como un área que es más como lo llamamos de desarrollo y buen gobierno, porque es como la área donde están las auditorías internas, donde nos encargamos de las políticas, procedimientos y proyectos de desarrollarlos, ¿no? Y es como un área como más de investigación para la mejora del departamento. Y también tenemos una parte en terreno. En terreno tenemos como unas personas que tienen un perfil de recursos humanos y que cumplen funciones de recursos humanos en terreno, que aseguran nuestras políticas, ¿no? Y a la vez se encargan de toda la parte de administración del personal local, contrataciones, despidos, bajas, ¿no? Pero está bastante centralizado. Entonces me comentabas que hablar un poquito de la selección. La selección, el desarrollo y la formación, lo pongo todo en su conjunto porque es importante, porque nuestro ámbito de actuación, digamos, es bastante particular, en el sentido de que es un sector muy endogámico y muy específico, donde no encuentras tanto los perfiles fuera ni la formación específica que requerimos para nuestras personas. Entonces, aunque ahora cada vez más hay universidades y hay centros específicos, ¿no?, en donde puedes formarte como cooperante, no es tan evidente y por eso ponemos el énfasis en las formaciones internas. Hay organizaciones, hablando en general no solo de Intermón, en las que tienen un departamento de formación internacional bastante fuerte en combinación con otros afiliados, porque tenemos que desarrollar competencias técnicas y genéricas muy específicas para el sector donde trabajamos. Además, la retención y la fidelización de este personal es complicado porque hay mucha competencia entre unas ONGs y otras. Son pocos los profesionales y hay muchas opciones en las ONGs. Entonces, tenemos que trabajar por la fidelización de este talento, ¿no?, que formamos, que seleccionamos y que hacemos crecer en nuestra organización. Por eso la importancia de incidir en la formación y el desarrollo del personal. Y también otro punto importante es que los líderes de las ONGs es difícil encontrarlas fuera, ¿no? Yo no puedo coger un líder de una organización con fines no lucrativos y ponerle directamente en nuestra organización. Existen, ¿no?, ciertos perfiles, a lo mejor más financieros o de recursos humanos incluso, ¿no?, pero hay otros que es difícil. Entonces apostamos por que crezcan dentro de la organización y por eso la importancia de la formación y el desarrollo. ¿Y la formación entonces la lleváis a cabo de forma interna prácticamente? O sea, no hay una vía académica regular para formarse en este campo del tercer sector. Sí, hay vías académicas bastante genéricas. Esta es la gran particularidad, ¿no?, que sí que existen formaciones académicas como en cooperación al desarrollo, ¿no?, o en acción humanitaria, pero son muy genéricas. Y luego nosotros trabajamos con perfiles muy específicos y muy técnicos muchas veces. Entonces, por ejemplo, para darte un ejemplo, tenemos técnicos de monitoreo, evaluación y que son la gente que se encarga de la calidad de nuestros programas. No existe, pues que no existe ni siquiera el puesto en sí mismo fuera de las ONGs. Entonces hay que trabajar mucho internamente, ¿no?, para este tema. Pero, como decía, cada vez hay más y más, nos estamos dando cuenta, o la sociedad se está dando cuenta de que es un sector que está profesionalizándose, que está creciendo y que necesitamos nosotros, las ONGs desde dentro, más y más profesionales, y cada vez hay más universidades y escuelas profesionales que están, bueno, por ejemplo, por poner un ejemplo, tenemos un contacto en Francia con una ONG, con una organización que es una escuela profesional, que lo que hacemos es trabajar en conjunto con ellos, ¿no?, qué es lo que nosotros necesitamos, cómo está creciendo el sector o cómo está cambiando, y ellos están formando gente muy, muy especializada en nuestras necesidades. Entonces, cada vez hay como más sinergia también entre ONGs, universidades y escuelas para crear estas formaciones que no existen, ¿no?, y que nos descargan un poco a nosotros también de ese trabajo de formación interna, ¿no?, o se combina, digamos, ¿no? La UNED es precisamente pionera en formación de profesionales del tercer sector. Después daremos las referencias de 2 programas de formación que imparte esta universidad en el ámbito de las ONGs.
Estamos en Sin Distancias, en el tiempo de la UNED en Radio 3. Nos acompaña Adriana Rubio, psicóloga y técnico de recursos humanos en Oxfam Intermón. Nos has dado una visión muy completa de cuáles son las principales funciones que desarrolla tanto tu organización como en general los departamentos de recursos humanos en las ONGs. Ahora me gustaría que nos hablaras de cuáles son los principales retos a los que os enfrentáis en vuestro trabajo para gestionar adecuadamente las necesidades de las personas que trabajan con vosotros. Los retos de recursos humanos, principalmente, pues como te comentaba, ¿no? Al ser tener un equipo de personas tan diverso, ¿no? Con realidades y necesidades muy diferentes, pues el reto principal es cómo tener políticas de recursos humanos que aseguren que todas las necesidades están cubiertas en un equipo tan diverso. Ten en cuenta que tenemos desde una persona que trabaja en una tienda y que es un voluntario de 60 años hasta una persona local que trabaja, por ejemplo, en educación con poblaciones sobre el uso de letrinas, que es una persona que vive en África y tiene su vida y su familia allí, o un líder que sus funciones son pues representar a la organización y las autoridades y tiene que representar un liderazgo, ¿no? Y sobre un grupo de personas. Entonces, claro, es muy complicado, es una complejidad bastante grande. Luego, otro reto importante es el impacto en la salud laboral y psicosocial de nuestro personal de terreno, tanto local como internacional, por las condiciones de vida en las que viven, ¿no? Son difíciles, contextos inestables, con mucha inseguridad, digamos, ¿no? Y esto tiene un impacto en la salud de las personas. El estrés se eleva, hay mucho más cansancio, mucha más rotación. Y esto nos preocupa. Entonces, de momento lo que estamos haciendo, ¿no? Es tener políticas y procesos adecuados. Tenemos un código de conducta, políticas de seguridad. Hemos establecido un apoyo psicosocial para momentos muy álgidos, ¿no? De estrés de las personas y una política del expatriado, ¿no? Con las normas para que en casos críticos la gente sepa cómo actuar. Y también aseguramos las condiciones de vida más adecuadas posibles, ¿no? Tenemos seguridad, tenemos unas casas en zonas lo más seguras posibles, los horarios de trabajo intentamos respetarlos, entonces, intentamos que esto no incida en la salud, pero todavía es uno de nuestros retos a mejorar. Luego tenemos otro reto que sería la conciliación familiar-laboral, porque como hemos hablado es gente que está muy implicada con la organización, lo que se llama engagement, ¿no? En el lenguaje de recursos humanos. Entonces, es gente que trabaja muchísimo tiempo y que no ve las horas pasar, por decirlo así, ¿no? Y a veces es difícil, ¿no? El combinar tu vida familiar con esto. Y la gente que vive en terreno, ¿no? Que se mueve tanto y tiene que llevar a su familia con ellos y las condiciones de vida son inadecuadas. Entonces, cómo conseguir que esa persona también crezca en la organización sin dejar de lado la vida familiar. Otro reto sería el trabajar en equipos remotos con toda la dificultad que eso supone. Por ejemplo, en selección hacemos entrevistas online o por Skype, porque tenemos que reclutar no solamente en España, reclutamos en Europa y en África. Entonces, esto es una dificultad, pero en el día a día nuestros interlocutores son en todo el mundo. Entonces, tienes que hablar diferentes idiomas, tienes que usar los medios de comunicación que tienes y a veces la comunicación es difícil, ¿no? Se corta, los horarios son diferentes, no fluye de la misma manera que si haces una face-to-face, ¿no? Y luego el estilo de management, que sea también intercultural, porque en el sentido de que intentar evitar que sean modelos occidentales, porque en terreno, estoy hablando en trabajo sobre todo en terreno, ¿no? Que es donde tenemos 35 culturas distintas. La particularidad es que a veces no solo es equipos locales, ponemos un Burkina, ¿no? No son solo los burkinabés que trabajan con nosotros o los partners locales que trabajan con nosotros, sino que dentro del mismo equipo de la base hay ya una multiculturalidad muy grande. Puede haber 5 o 6 personas de diferentes culturas. Entonces, como ese manager trabaja con la cultura organizativa y a la vez tiene en cuenta las diferencias culturales. Y esto es muy complicado porque son muchas las culturas y no es nada evidente. Realmente difícil. Sí, pero sí. Intenso y bonito, ¿no? Muy interesante, sí. No nos aburrimos. No, está claro, seguro que no. Eso está claro. Bueno, tenemos que ir terminando, pero no me gustaría acabar sin hacer mención al trabajo que estáis realizando ahora mismo en Filipinas.
¿cuál es la implicación del trabajo del Departamento de Recursos Humanos de Oxfam en Filipinas en concreto? Sí, bueno, en Filipinas, como te comentaba, ¿no? Como trabajamos últimamente con un modelo de un único Oxfam, es Oxfam Gran Bretaña que está liderando la emergencia y nosotros contribuimos de varias maneras, ¿no? Captando fondos, también en los medios de comunicación, dando información, pero hay una parte también de envío de tanto material, que ya se ha estado mandando, pues como kits de higiene, por ejemplo, y ahora, últimamente, la última semana, estamos ya mandando equipos humanos. Sobre todo, no lo he mencionado antes, ¿no? Pero en Acción Humanitaria trabajamos en agua y saneamiento y higiene, que es muy importante, ¿no? El llevar agua a las comunidades y la higiene de las aguas en una situación de catástrofe de esta magnitud, y también en lo que se llama salud alimentaria, ¿no? El que las poblaciones tengan acceso a la comida, las más afectadas. Entonces hemos mandado unos cuantos efectivos, un par de efectivos de momento, y está previsto la llegada de más efectivos de otras especialidades, entre ellos una persona de recursos humanos que también está catalogizada, ¿no? en este primer equipo de emergencias. ¿Cómo trabajamos nosotros? Pues tenemos que tener una identificación hecha de personal que tiene que estar preparado para salir en 24-48 horas, pero no solo eso, sino también asegurar los equipos de relevo, porque en una situación de emergencia el cansancio y la intensidad del trabajo es muy fuerte, y sobre todo en las primeras etapas mandamos gente máximo un mes o dos, no más. Entonces es un trabajo continuo, y nosotros y las ONGs en general trabajamos con un sistema que llamamos en el argot de ONGs pool, en el que tenemos como una especie de cantera de personas. Nosotros tenemos como 1.500 personas en nuestra cantera, de gente que están validadas, que son expertos y a los que se puede contactar en cualquier momento, no solo en emergencias, sino en otros tipos de proyectos más de larga duración, ¿no? Entonces esas personas las localizamos, tenemos que hacer un screening, ¿no? Y hacer un matching, lo que se dice, entre el puesto y la persona, las competencias de la persona. Y luego la particularidad de esto, que no lo hemos hablado antes, es que no solamente las seleccionamos, las reclutamos, las enviamos a terreno, sino que la intención es seguirlas, fidelizarlas, mantenerlas, incluso entre misiones, para que, puedan volver a salir con nosotros y no salgan solo con otras ONGs, aunque al final el objetivo de todas las ONGs es el mismo, ¿no? O sea, y nos intercambiamos. Hay competencia para reclutar personas entre las ONGs. Pero bueno, es una pena, ¿no? Porque en realidad todos trabajamos para lo mismo y debería haber más intercambio entre efectivos, pero actualmente no es tan evidente, no hay tanto intercambio. Entonces cada uno tiene su pool, ¿no? Su cantera de gente, y la intención es mantenerlos, que estén contentos, que se les dé las condiciones adecuadas, la formación, para que vuelvan a salir con nosotros, ¿no? Y se identifiquen con nosotros. Pero bueno, evidentemente trabajan también con otras ONGs y hay mucha flexibilidad, ¿no? Pero que vuelvan. En realidad trabaja con otros, pero vuelven, ¿no? Esa es la intención. Bueno, lo que vemos es que el Departamento de Recursos Humanos sí que ocupa un papel fundamental en el objetivo estratégico general de la organización, podemos decir. Exacto, sí, tenemos un papel primordial, yo diría, ¿no? Porque estamos en la operativa, pero estamos en la estrategia, ¿no? Sin el personal, con tanta gente que trabajamos, ¿no? Y con un perfil tan específico, no habría operaciones, no habría actividades, y en nuestra mano está el formarlas, seguirlas, fidelizarlas y seleccionarlas, y con unas características muy complicadas, ¿no? Bueno, Adriana, tenemos que terminar, pero únicamente decirte, como toda colaboración es poca, supongo, pues cómo se puede colaborar con vosotros rápidamente, que nos des un teléfono, una web de referencia, y cómo se puede trabajar también con vosotros. Sí, pues para tener más información, o si queréis colaborar, sería a través de la web www.oxfamintermon.org. Y ahí vienen todas las maneras de colaborar. Y para trabajar con nosotros salen ofertas puntuales en nuestra página web, pero también se puede enviar el currículum a través de nuestra página web. Hay un link donde podéis acceder. Y bueno, que es una opción laboral más, ¿no? Que se entienda como una opción profesional más, y donde estamos en crecimiento. De acuerdo, pues Adriana Rubio, técnico de Recursos Humanos en la Unidad Internacional de Recursos Humanos de Oxfam Intermon, muchísimas gracias, enhorabuena por este trabajo. Muchas gracias en nombre de todos por dedicarte a él. Gracias a vosotros, un abrazo. La UNED, como hemos mencionado antes, contribuye a la profesionalización y a la formación de las personas que trabajan en ONGs con 2 programas de formación.
Uno de ellos es el Programa de Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas. Se trata de un curso de posgrado a distancia que imparten la UNED y Luis Vives, Centros de Estudios Sociales de Acción contra el Hambre. Incluye 3 niveles de formación: experto, especialista y máster. Su objetivo es proporcionar tanto a voluntarios como a profesionales o directivos de organizaciones no lucrativas las habilidades y competencias necesarias en las diferentes tareas que desarrollan. La metodología es a distancia. El alumno diseña su plan de formación en función de sus necesidades y conocimientos. Hasta el 13 de enero permanece abierto el plazo de matrícula. Toda la información necesaria, programa, metodología, matrícula, está en la web de la Fundación Luis Vives, www.fundacionluisvives.org. Y otro curso, esta vez centrado en las últimas tendencias en técnicas y metodología de captación de fondos y comunicación. La UNED y la Asociación Española de Fundraising imparten el curso de especialista universitario en captación de fondos. Se trata del primer título universitario de posgrado especializado en esta materia. El curso comienza en enero, la matrícula permanece abierta hasta el 13 de enero y toda la información está en fundacion.uned.es. También les recomendamos el programa de radio que dedicamos a este tema en Sin Distancias el 24 de octubre pasado y que pueden volver a escuchar en YouTube o en canal.uned.es. Y para despedirnos, una de las últimas campañas de Oxfam Intermón: alimentos con poder. Me llamo Miquel López Iturriaga, más conocido por algunos como El Comidista. Así se llama mi blog, en el que hablo de gastronomía y alimentación. Un día me llamaron desde Oxfam Intermón para que colaborase con ellos en un proyecto que muestra justo la otra cara de la moneda: el hambre. Y aquí estoy, en Burkina Faso. Porque en este país pasa lo que pasa en muchos rincones del planeta, una gran paradoja. La mayoría de la gente que pasa hambre son agricultores. Me contaron que lo peor del hambre no es tener el estómago vacío. Lo peor es no tener la energía necesaria para jugar y para aprender. Lo peor del hambre es que te deja indefenso ante cualquier enfermedad. Porque sin comida no hay futuro. No hay nada. Por eso, lo que nace en estos campos, en estos huertos, no son alimentos normales. Aquí los alimentos tienen poder. Sí, poder de verdad. Yo he visto cómo el arroz tiene el poder de enseñar a leer, cómo el maíz tiene el poder de prevenir enfermedades como el cólera. Aquí, el mango puede luchar por los derechos de las mujeres. Esta gente me enseñó que para acabar con el hambre de raíz, lo mejor es apoyarles con la formación, las herramientas y las políticas necesarias para cultivar sus propios alimentos, que es lo que realmente les cambia la vida. Me llevo este puñado de arroz con poder para contar a todos cómo, con una pequeña ayuda, podemos cambiar la vida de mucha gente. Por eso te pido que envíes la palabra alimentos al 28018. Colaborarás con €1,20 y harás posible que familias que sufren el hambre puedan cultivar alimentos con el poder de cambiar vidas. La UNED. Sin distancias. Radio 3.